Porque la democracia debe tener voz independiente y una mirada humana. Regresa Políticamente Humanas. Igual es importante. Bien, estamos de regreso aquí en Políticamente Humana. Usen el hashtag Gato Políticamente Humana, este programa los días domingos. Estamos conversando con Gabriel Boric y justo hablamos a propósito de la solución constitucional, este proceso constituyente en que es un consejo que se armó desde el gobierno, ¿cierto? Un consejo observador en que de 17, bueno, ya da como lata de seguir con el cuento, pero es que No, pero es está brutal. bien, es que... Solo hay 3 mujeres, hay un solo, como si solo existieran los pueblos originarios, el mapuche, hay un apellido mapuche, y no son personas, no hay ningún problema con las personas que están. O sea, no es un tema con las personas, sino que cómo se constituye este consejo, cómo lo construyen sin representación. Ruth Olate, que estuvo la semana pasada, el domingo pasado en este programa, es como la mujer, como la trabajadora, como que todos dijeron, ya necesitamos una calle sea sindicalista, trabajadora, pobre en lo económico, y qué mejor. Bueno. ¿Cómo ves tú que se está armando este proceso constituyente? No solo en esto, sino que este fue el primer paso que fue muy criticado de todos lados. Todo el mundo siente que de alguna manera se deja siempre contenta un poco a la derecha. ¿Qué piensa el diputado Gabriel Boric? ¿Cuál es tu segundo apellido? Font. Font. F-O-N-T. Hijo de la señora Font. De Cataluña. Ajá. A ver, yo sobre el proceso constituyente, primero creo que hemos avanzado justamente gracias a grupos de activistas y intelectuales que se han puesto también al servicio de esta causa. Hablar de asamblea constituyente hace 5 años era una locura, te parecía que estaba ahí en otro planeta. Y hoy día por lo menos hay una obligación de referirse al tema y no sencillamente ignorarlo. Yo creo que ahí hay un avance gracias justamente a la movilización, creo que tiene mucho que ver con el movimiento estudiantil, creo que tiene que ver también con la lucha de las regiones por descentralización, por en el fondo cambio en la lógica centralista del Estado, creo que tiene que ver con el trabajo que han hecho gente como Claudio Fuentes, como Atria, como la Marcela Ríos, o sea, diferentes actores de este mundo, Marca tu voto, plebiscito, etcétera. Bueno, dicho esto, yo creo que el gobierno tiene mucho miedo de, particularmente ahora, con tantos problemas que tiene, de pelearse con los que de una u otra manera siguen mandando en el país, que son los grandes grupos empresariales, y que utilizan siempre la figura de la inversión y utilizan su dinero como poder para limitar las discusiones políticas. Entonces te dicen, si asamblea constituyente, no, es que eso va a generar inseguridad, incertidumbre, desestabilización, y por lo tanto va a bajar la inversión, va a aumentar el desempleo, va a bajar el crecimiento. Es un chantaje así, bueno, en que ahí uno se cuestiona, bueno, ¿dónde está por qué la propiedad del capital está solamente ahí? Bueno, esas son otras discusiones. Pero el gobierno siempre trata de no pelearse tanto con ese mundo y mantener, digamos, como tratar de avanzar un pasito, pero muy cuidadoso, muy a la guaita, a ver qué dicen. Y yo creo que el Consejo es representativo. Todo el proceso constituyente, todo lo insípido del proceso constituyente es representativo. Insípido, exacto. Todo lo insípido del proceso, porque cuando hablamos de proceso constituyente, uno está diciendo, bueno, yo creo que hay que tratar de sacar esta idea de que la Constitución no resuelve todo. Eso, por cierto, no va a ser así. Pero el proceso constituyente es un proceso que va mucho más allá de la redacción legal fome de una constitución. O sea, la movilización que hubo en Bolivia, que muchas veces es mirado a menos por los chilenos, digamos, pero la movilización que hubo en Bolivia para construir una constitución que sea legítima, representante de la multietnicidad de su pueblo, de la diversidad del pueblo, es riquísima, riquísima. Lo que hubo en Colombia, donde salió una constitución bastante conservadora después de la séptima urna. Un parlamento 50 y 50, sí, paritario total. El 91, sí. En la asamblea, pero sí para la construcción de la asamblea. O sea, son procesos muy interesantes que te van prefigurando la sociedad que quieres construir en los procesos que la construyen. Y acá tenemos una cuestión timorata, como te decía antes, insípida. Entonces, yo creo que la asamblea constituyente no debe ser, o sea, no debemos fetichizarla. Yo creo que tenemos que la nueva constitución tiene que ser mediante asamblea constituyente, de acuerdo. Pero a mí me preocupa de que si hacemos una asamblea constituyente hoy día en las condiciones actuales, por ejemplo, sería ocupada por los partidos políticos como están hoy día. Entonces, a mí lo que me preocupa más que la discusión sobre el Consejo de Observadores, es como quién le habla mejor al oído a la presidenta, digamos, es
cómo generamos organización y movilización para que el tema salga de Ñuñoa a Providencia, ¿cachai? O sea, esto en las regiones, en las regiones hay ciertos grupos que están moviendo el tema, pero todavía nos falta mucho. Entonces, no nos creamos el cuento desde el mismo progresismo, de que la Asamblea Constituyente es una cuestión instalada y que la vamos a ganar. A mí me interesa hacer una Asamblea Constituyente para disputarla y ganarla. No solamente por el hecho de hacer una Asamblea Constituyente, y en eso yo creo que nos falta construcción de fuerza todavía. Oye, ¿te llegó un regalo de la Joan Baez o un regalo sobre Joan Baez? Me quedé súper metida. Que te vi que decía, me llegó un regalo de Joan Baez. ¿Te llegó un regalo de ella? De ella. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu relación con Porque una vez nos conocimos acá y estuvimos bailando. Y además ella tocando a capela en una casa, en un ambiente muy íntimo, y le habían contado todo este show de la corbata. Entonces me dijo, yo te voy a regalar una. Y se fue, esto fue hace como un año, y me llegó hace como 3 semanas una corbata hecha por pueblos originarios de Australia, donde ella estaba tocando, y la encontró y con una carta, o sea, fantástico, que... Sí, o sea, que ella es como ídola de muchas generaciones. Oye, tuvo mucho que ver con la paz y con, y con el fin a las dictaduras siempre puestas. Y contra la guerra, en un momento en que la guerra era sentido común. Entonces, no, su historia, y además que como artista es tremenda. Ahora último me regalaron varios vinilos, como viejos de una persona que no los ocupaba, y había muchos de la Joan Baez, y escuchar esa voz, bueno, y escucharla en vivo, es sentirse parte de alguna manera de la historia de la música. Qué privilegio el tuyo, es un tremendo privilegio. ¿Qué te hace reír, Gabriel Boric, a ti? Porque eres tan cabezón, leís harto, lo interesante que lees al mismo tiempo ficción literatura y realidad. Literatura e información, sí. Claro, novela y en realidad, porque ficción y realidad es complejo. ¿Qué te hace reír? ¿Con qué disfrutáis así sin...? En el fútbol. Yo soy futbolero, soy cruzado. Me he reído poco en el último tiempo, pero me apasiona mucho y es una cuestión que me da mucha alegría, mucho sentido. Unas piscolas con los amigos. Yo soy... Piscolero como buen provinciano. Piscolero como buen provinciano. Y con los amigos magallánicos o con mis compañeros y compañeras de militancia siempre es agradable poder distenderse un rato y conversar, no en la dinámica de la reunión, de la tabla, de la palabra, sino de conversar del humano y lo divino alrededor de una chela o una piscola tranquilos en una casa. Para mí es un motivo de placer. La música, tengo... Con mi compañera escuchamos mucha música y eso me provoca mucha alegría. El otro día fui al concierto de Gilmour, fue una cuestión alucinante. No sé, hay muchas actividades que me permiten escaparme de la cotidianidad atrapante del Congreso. Oye, a propósito, me acabo de acordar que ustedes con Giorgio, el pelado Jackson, el pelado y el barbudo, que le hicieron un dibujo abrazado, como que hay muy bonito. Muy bonito. No me acuerdo el nombre muy bonito del autor, y yo no me sé su nombre, Moche. Un gallo interesante. Twitter. Se los recomiendo, lo voy a buscar, pero... Sí, M-O-S-H-E. Pero era algo más. El dibujo es notable y, o sea, además me favorece de una manera absurda. Te ve buena cuera, sí, es verdad. Me puse a hacer deporte inmediatamente después, además que yo soy más bajo que Giorgio. Sí, también te pone más. Bueno, es que debe ser dominador y esas cosas así como... No, somos los dos, hay relación horizontal con mi socio. Pero no, nos lo regalaron de perros de la calle. De un programa de televisión, como en un cuadro, y lo tenemos en la oficina. Sí. Es @Moshe, M-O-S-H-E, rayita abajo, S-M. Él es el cabro que hizo el dibujo. Buen dibujante. Sí. Me parece que no es tan cabro, a no ser que el Moshe que es del 86. Es del 86, fíjate. Sí. Oye, bueno, y ustedes hablaron de reducirse el sueldo. Sí. ¿Qué está pasando con la plata que tú recibes hoy día? Tú te la reduces a la mitad, tú decidiste transferirla a Izquierda Autónoma. ¿Cómo funciona? Del orden del 60, no sé el porcentaje exacto, pero cerca del 60% del sueldo que yo recibo lo entrego a mi organización.
Ya, perfecto. O sea, un poco como lo hace el Partido Comunista. Que... Lo hace el Partido Comunista, sí. Y que me parece lo correcto, además, si uno quiere tratar de potenciar una organización. Hay mucha gente que dice, bueno, pero dónalo, si no te sirve. No se trata acá de caridad personal. Se trata de cuál es la lógica institucional detrás de que los parlamentarios reciban un sueldo de 9 millones de pesos y que por el solo hecho de ser parlamentario pases a ser parte del 1% más rico de Chile. O sea, te va disociando. Uno va al estacionamiento del Congreso y ve como, no sé, una diputada del PS de mi edad tiene un auto así como gigante. O sea, te va poco a poco disociando. Entonces, ¿tú no tenés auto? Yo no tengo auto. No. Pero, ¿en Magallanes tampoco un cacharrito bip bip? No, tengo una moto en Magallanes. Ando en moto en Magallanes, una Yamaha, no sé qué cosa. Pero acá en Santiago no, porque es una locura tener auto. Mi polola tiene auto y de repente lo ocupo, pero ando principalmente en transporte público. Y es sorprendente cómo la gente se sorprende, digamos, de que uno anda en transporte público. No sé, andar en auto en Santiago es una cuestión a mí me estresa. Pero independiente de eso, yo creo que nuestros sueldos son totalmente desproporcionados con la realidad chilena. No tiene nada que ver con los estándares internacionales, incluso dentro de América Latina. Por cierto, con los países de la OCDE, de los que tanto les gusta compararse, tampoco. La diferencia hoy día es de 40 sueldos mínimos. En el país que más alto lo tiene es de 20. Nosotros propusimos una rebaja para que queden 20. Y además uno tiene una serie de privilegios que, como te decía, te disocian de la realidad. Y bueno, eso es lo que hago con mi sueldo. Más del 60% lo entrego a mi organización. De privilegios, en un tuiteo que tuviste, Gumucio te dijo que a propósito de los privilegios que tú eres un ingenuo. ¿Eres un ingenuo? Parece que no. Tengo una sana ingenuidad provinciana. Pero... Tiene un optimismo, diría yo, fíjate. Como decía Gramsci, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Hay que buscar el equilibrio entre ambos. Sobre lo de Gumucio, claro, muchas veces se dice como, bueno, tú eres de la élite. Mi viejo fue funcionario de ENAP toda su vida, desde el 71 hasta que se jubiló. Mi mamá no tuvo la oportunidad de ir a la universidad por plata, también porque su familia no tenía plata. Y efectivamente yo tuve todas las comodidades de una familia que no pasó ninguna penuria en región, que es muy diferente a ser de la élite en Santiago. Pero eso no determina, o más bien no condiciona las convicciones que yo tenga. Y esa es la discusión que tenía con Gumucio. Y acá yo no creo que sea malo ser parte de la... Uno no puede juzgar a la gente por lo que tenga. Como decía Silvio en Canción de Navidad, tener no es signo de virtud, y no tener tampoco es malo. Algo así, no recuerdo exactamente la letra, pero creo que es muy importante poder defender convicciones independientes de la cuna donde naciste. Si juzgáramos a uno solamente por las lucas que tienen sus padres, la verdad quedaríamos... yo creo que eso hace muy mal. A propósito de lo del hermano de Mañalich, ¿qué culpa tiene el hermano de Mañalich ser el hermano de Mañalich? Porque el tema de la gratuidad se ha armado, de hecho, la clave esta semana que pasó, hicieron una encuesta, la cual yo dije que encontraba absurda hacer la encuesta, que es, ¿está usted o no de acuerdo con que el hermano de Mañalich reciba, entre gratis a la universidad? Desgraciadamente la gratuidad se ha instalado como una cuestión solamente económica, y se han establecido criterios de vulnerabilidad según quintiles. Yo creo que eso ha distorsionado un poco el sentido de la gratuidad, de entendernos como iguales en la educación. Pero si es que el hermano de Mañalich, a quien no conozco, no tengo idea quién es, cumple con los requisitos, me da lo mismo que sea hermano de la reina Isabel, digamos, y que pueda postular. No creo que ese no es el tema. Deja de mentir, Gabriel. No he entregado factura falsa a nadie. Gana un espacio en la izquierda sin mentir. Palabras dichas por Fulvio Rossi, escritas en 140 caracteres el 3 de enero hacia ti. Sí. A ver, yo estoy... la disputa que tuve con Rossi y que la mantengo
va más allá de la sola figura de Rossi. A mí me da mucha pena el Partido Socialista. Me da pena que el Partido Socialista siga defendiendo a una persona que reconoció además haberle ido a pedir plata a SQM, que la repartía y que él mismo en sus correos ofrecía facturas falsas por asesorías comunicacionales para poder justificar estas platas. Entonces, y que después cuando le preguntan sobre eso en otras entrevistas dice: no me voy a referir al tema porque mis abogados me recomendaron mantener silencio. A mí, o sea, está bien que se defienda, pero yo creo que el problema es mucho más de fondo. Es como la colonización empresarial termina determinando el espacio donde debiera haber democracia, que es el Congreso. Y lo de Rossi me preocupa en particular porque pone al PS en la misma situación de la UDI, en donde a la UDI no juzgan a Noboa porque todos lo hacían, por lo tanto no merece reproche. Y Isabel Allende dice respecto de Rossi: bueno, es la ciudadanía la que tiene que juzgar. Nosotros esperaremos la sentencia judicial. Y Rossi anunció ya que va a ser candidato, cuando es reconocido que le fue a pedir plata a SQM, ¿cachai? Entonces esa cuestión a mí no me hace sentido. Yo creo que la historia del Partido Socialista es mucho más rica que eso. Yo justo hoy día estaba revisando el acta fundacional del PS del 19 de abril del 33, en donde Marmaduke Grove, con Eugenio González, con Schnake, con Eugenio Mate, daban discusiones del sentido del país, y uno los ve metidos en estas cuestiones y es profundamente decepcionante. Es bien asqueroso. Oye, a propósito que Rossi dice que va a ir a candidato, Hugo Gutiérrez le quiere poner una querella por fraude al fisco. Una tiene la sensación de que si Hugo Gutiérrez hubiera sido candidato por Puchuncaví, suponte, no habría hecho esto. Se cuidan mucho entre ellos. No, pues creo que al contrario, pues. Creo que Hugo Gutiérrez va por la misma zona. Pero no se está cuidando, sino que... No, lo que digo lo que digo es que si él hubiera ido, supongamos, Hugo Gutiérrez por la región del Maule, no se habría interesado en lo más mínimo, y en ese sentido hablo de cuidarse, no habría puesto acento, y que solo por el hecho, tengo la impresión, es una sensación que muchas veces, así como uno ve, por ejemplo, en las municipales, como este gallo, el Farca, dice unas cosas horrorosas de Jadwe y de quién se quiera, porque quiere postularse por Recoleta. Esa cosa que... No, lo de Farca es como delirante. Es delirante. Pero volviendo a Hugo Gutiérrez, ¿tú tienes esa sensación? Mira, yo creo que efectivamente hay una disputa muy ácida entre ellos dos, pero creo que Hugo Gutiérrez está haciendo lo correcto, digamos, en querellarse. Y Hugo Gutiérrez ha señalado públicamente de que él no va a ser candidato, sino que va a apoyar a Soria como candidato a senador de Iquique. ¿A Soria hijo? No sé si hijo o padre, no tengo idea, no conozco el detalle. Padre, dije. No tengo idea. Ya. Yo ahí en Iquique también pasan unas cuestiones bien extrañas. Bueno, en todas partes. Ahí sí que hay caudillismo. Sí. Pero yo creo que es lo correcto eso. Y yo creo que Hugo Gutiérrez es una persona de integridad ética. Creo que su desempeño previo a ser diputado así también lo confirma, y que si en el Maule hubiese ocurrido una situación de esas características también lo hubiese hecho, digamos. Los casos ¿Tú crees en Hugo Gutiérrez un poco? Yo tengo... Sí, yo creo que ¿Pero tú crees que entre los políticos se cuidan un poco esto de que tú dices en un Twitter tenemos que tener un límite claro entre nosotros y los que estuvieron involucrados en hechos delictuales y qué sé yo? O sea, ¿existe, tú crees, los que llevan más tiempo, que llevan del año 90 en el Congreso? No, pero no son los que llevan más tiempo, sí. Yo creo que entre los nuevos también. Como te decía, el ser joven no asegura virtud. Y en este caso uno ve defensas irracionales de personas solamente por el hecho de compartir una militancia, cuando al del frente lo juzgas con la horquilla de la muerte, digamos, por el mismo caso. Entonces ese doble estándar es insostenible. Yo creo que efectivamente se cuidan. Yo creo que si a Rossi lo están cuidando, como dije en una entrevista que salió esta semana en la revista Cara, es porque hay muchos más que están mojados, y si cae Rossi caen otros. Entonces se preocupan de eso. Lo mismo Noboa. O sea, si a Noboa en la UDI salen a reventarlo, yo me imagino que tienen miedo de que diga, bueno, a ti te pagué, no sé, cuestiones de esas características. ¿Tú crees que la UDI le tenga miedo a algo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo yo lo veo tan campante que siguen, ya dicen unas cosas? Bueno, poner de ejemplo a Orpiz, por ejemplo. Es como extraño. Yo creo que la UDI
La UDI es un partido de clase. La UDI es un partido que si bien tuvo en su momento, no sé si lo tiene hoy día, cierto arraigo en sectores populares, creo que es un partido que representa los intereses de la clase dominante en Chile y por lo tanto en tanto clase dominante siguen estando tranquilos porque no hay nada que les cuestione esa dominación todavía. Exacto, Y eso en profundidad. Entonces ese es como el aura de la élite, digamos, de que tienen esa tranquilidad como histórica, que es justamente lo que quienes adscribimos a otra postura o estamos en el otro lado de la lucha de clases, independiente de dónde provengamos, de dónde provenga nuestra familia, tenemos que disputar. ¿Cómo te llevas con Jaime Belolio? A propósito de joven y... Le tengo mucho respeto. Yo creo que Belolio es de la... estamos en desacuerdo en la gran mayoría de los temas, particular. En a educación, propósito, perdón, no a propósito, a pesar de lo que dijo respecto de gratuidad, a propósito del Tribunal Constitucional... no, todo lo que hizo en gratuidad me parece un debate legítimo, digamos. Me parece un debate legítimo en lo cual... ¿Ir al Tribunal Constitucional te parece legítimo? A ver... entiendo que lo hagan, yo no lo haría, no creo en el Tribunal Constitucional, digamos, pero el Tribunal Constitucional existe, uno no puede como borrarlo nomás. Y con Belolio es de las pocas personas con las que en el Parlamento uno puede discutir de ideas de fondo sin construir monos de paja para quemarlos y reafirmar el argumento propio. Yo en ese sentido lo respeto y creo que es valioso que haya gente así en otras posiciones políticas. Creo que también hay gente así en la nueva mayoría. Yo eso lo veo, por ejemplo, aunque suene contraintuitivo, digamos, en Pepe Out, que creo que es una persona con la que se puede... Bien contraintuitivo, pues. Sí, que es gente con la que se puede discutir de frente. Bueno, con el mismo con Giorgio, con Alejandra Sepúlveda. O sea, no creo que haya que meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, resumiendo, estás haciendo la pega, te gusta hacer la pega, estás concentrado en eso, vas a la reelección. Yo lo decía también en otra, me habían preguntado, para ir a la reelección, para mí hay tres condiciones básicas. Uno, que Izquierda Autónoma sea una fuerza a nivel nacional. Yo no creo en la política de caudillos ni de Quijotes, digamos. Y por lo tanto, si no somos capaces de representar un proyecto colectivo en la disputa parlamentaria, a mí no me interesa ser el tipo que levanta la mano y está como apuntando. No me interesa ser único. O sea, si no somos fuerza nacional, yo no voy a ir de candidato parlamentario. En segundo lugar, si es que tener una buena evaluación en la región a la que represento, en Magallanes. Y eso hay que verlo en el trabajo que estamos haciendo allá, que no es el que sale en la tele a nivel nacional, y que es una cosa que a mí que genera una dicotomía en la región bien difícil, porque allá me dicen como, no, es que tú eres un parlamentario nacional muchas veces, porque hay ideas para ahí en todo lo que trabaja. Claro, y entonces y eso como se disocia en torno a lo regional, entonces la evaluación no es la misma, entonces yo quiero cuidar que exista una buena evaluación de lo que se ha hecho allá, que hemos hecho hartas cosas en Magallanes. Y en tercer lugar, que si es que voy a la reelección va a ser por Magallanes. O sea, no estoy tampoco disponible para hacer turismo político y para que me manden a otra comuna con mayores posibilidades de proyección o cuestiones de esas características. No, mi vínculo, mi identidad, mi sentido está allá y es la región en la que, en la eventualidad de cumplirse esas otras dos condiciones, me gustaría seguir representando. ¿Eres peleador o no? ¿En la vida? Mochero, así. ¿Como a los combos? No. Como que te picáis luego, no te picáis poco, o eres más bien al diálogo racional, me da la impresión que eres más conversador que peleador. Tengo ¿Pero qué te saca los choros del canasto? Por ejemplo, el otro día me calenté mucho en la Comisión de Educación con un funcionario del Mineduc del Partido Comunista que estaba defendiendo el hecho de que esto es una cuestión muy específica, pero que a los asistentes de la educación de las corporaciones municipales, en la nueva reforma les quitan el derecho de negociar colectivamente. Y este tipo lo defendía con un desparpajo, diciendo como esto no es parte del programa de la nueva mayoría. Ese tipo de cuestiones, particularmente viniendo del Partido Comunista, me sacan de las casillas. No sé, esas cuestiones me alteran mucho. Y bueno, cuando, no sé, pues Iquique nos empata 3-3 en el último minuto, o cuando salimos segundos, esas cuestiones también me hacen salirme de las casillas. Bien, ¿vas a seguir asumiendo que no hay que ir los domingos a los supermercados? Parece que sigue la campaña de no ir a los domingos a los supermercados. Te leí que no fuiste. No fui, estaba en Arica, fui
al Agro de Arica, que es la gran feria allá, muy impresionante. Yo creo que... Está en el otro extremo. Es que está el matrimonio de Vlado Mirosevic. Ya, de Vlado Mirosevic, que nos invitó a mí y a Giorgio, fue muy bonito. Pero yo creo que tenemos que apuntar a cambiar los hábitos de consumo que tenemos, de sobreconsumo y de los lugares donde consumimos. Me parece bien que la indignación ciudadana se vaya manifestando. Yo creo que tiene que ir más allá de Twitter y Facebook, pero me parece positivo. Y ojalá esto no sea una cuestión solamente de los domingos. Los supermercados hoy día se han vuelto, digamos, un poco como muy inherentes a la vida cotidiana, pero yo creo que tenemos que ir cambiando esas prácticas y por lo tanto no conocía que se había como mantenido la campaña, pero... La idea parece por las redes sociales a fin de mes. Oye, ya no te tienen puesto como mechero, ¿no? Yo creo que para siempre. ¿Para siempre? Una vez que la que me cacharon. Sí, no, era cabro chico y... O sea, ni tan chico, 19 años. 19 años. No, está bien, pues si los chocolates son una tentación imposible evitar. Y además el supermercado, mira, era una promo, no era un chocolate. ¿Ah? Era una promo, no era un chocolate. ¿Qué es una promo? Una promo, Capel. ¡Ah! Capel con Coca-Cola. Enferma curado, entonces. No curado. No. Curado, pero... era copete. Ya, bueno, pero por favor, tenía 19 años. No, córtenla. Yo pensé que te había robado unos chocolates y si es una promo... No, mira, yo creo que no es grave. No ¿Quién es algo que... en el supermercado, por favor, no se ha comido un yogur o le ha pasado un paquetito de aceituna a los hijos para que se entretengan, para que no anden leseando o qué sé yo? Porque además la impunidad de los supermercados es tan grande... Da mucha que en rabia. Realidad, como da rabia, hay gente que se toma su cosita adentro y si se la puede chorear. Bueno, yo, de verdad, en lo personal, y me hago responsable, no por corporación humana, sino yo como quiero en el cine, encuentro que robar un supermercado no es pecado ninguno. Ni aún los mecheros. Quiero decir que lo único que es pecado es ponerle a alguien de un supermercado el cuchillo en el cogote y algo así. Pero robarle un supermercado... Más encima que los supermercados ajustan los precios en torno a una varianza de cálculo que tienen de cuánto me van a robar. No, si ganan por todos lados. Ya, me quedé justo con Tocopilla y el supermercado popular que el alcalde va a sacar para los adultos mayores y las farmacias populares. Ojalá podamos seguir en esto. Y ahí es muy interesante, sé que está terminando, pero es muy interesante cómo a partir de el poder municipal se pueden hacer alternativas de construcción socialista y redistributiva de la riqueza. Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar con mucho ojo en la izquierda, que siempre estamos con palabras grandilocuentes, digamos, pero en la práctica hay que mojarse los pies, digamos. Muy bien, Jadwe, muy bien, Jadwe. Yo quiero decir que abrió una puerta que va a ser difícil de cerrar porque se están subiendo a la derecha. Muy bien, Gabriel Boric, un gallo joven, pensador, se ríe poco, pero cuando se ríe con todo, parece con los ojos, con todo. Te agradezco, Gabriel, por haber venido aquí este domingo a Corporación Humanas, a su programa Políticamente Humanas. Muchas gracias, Kena, por el espacio. Un abrazo. Que lo sigan pasando regio, que lo pasen bien en Magallanes, siga con la piscola nomás. Eso es. Los provincianos sabemos lo que es la piscola. Los provincianos y los provincianos. Nos vamos hasta el próximo domingo. Nos van quedando 2 programas este mes, así que vamos a tratar de traer invitadas e invitados de lujo como Gabriel Boric, que además yo tenía muchas ganas de conocer de cuerpo presente. Hasta luego. En una democracia es importante tener distintas miradas, ser inclusivos e independientes. Esto fue Políticamente Humanas, en Domingo Clave de la 92.9. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9.